Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro programa Conversando las Escrituras, cada día un tema diferente. Les saludamos en esta hora una porción de la Escritura que dice: tributad al Señor, oh Hijo de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Señor sobre las muchas aguas. Voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria, voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó el Señor los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano, al Sirión como hijos de búfalos. Voz del Señor que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cades. Vamos a integrar a nuestro hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano Alberto Catejos. Dios le bendiga, bienvenido a nuestro programa una vez más en este día miércoles. Saludamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, pastor, a usted, a su familia. Dios bendiga también a todos nuestros hermanos que componen la iglesia, tanto en Santiago como en el resto del país y en el mundo entero, como dice uno de los apóstoles, ¿no es cierto? Estamos acá nuevamente gracias a la misericordia del Señor para poder, ¿no es cierto?, un poco salirnos de lo habitual y poder conectarnos acá para conversar de esto tan importante que son las Escrituras. Por lo tanto, Dios nos dirija a través de su Espíritu Santo para que podamos ofrecer una conversación clara donde se entiendan algunas cosas. No vamos a entenderla. El apóstol Pedro dice que Pablo escribía cosas difíciles de entender y son las que hoy en día los indoctos están torciendo para perdición de sí mismos. De ahí que radica la importancia de que podamos tener un concepto claro de las Escrituras, ¿no es cierto? Y hasta este momento, gracias al Señor, hemos logrado tener una sola línea de pensamiento y lo que esperamos seguir teniendo dentro de lo sucesivo, ¿no? Así que muchas bendiciones, un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a orar mientras se anexa a nuestro hermano Leopoldo Prieto. Le invito a orar en esta hora. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu gran amor, porque usted es Dios, Señor, arriba en el cielo como también abajo en la tierra, y fuera de usted no hay esperanza, Señor amado. Queremos pedirte, Señor, en este programa, Dios mío, que hacemos, Señor, bajo su voluntad, Dios mío, para exponer, Señor, los dichos de su boca, para aclarar, Señor, situaciones, dudas que los creyentes puedan tener, y también, Señor, aquellos que están fuera puedan entrar a través, Señor, de la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra. Nosotros nada sabemos, Señor, pero tú lo sabes todo, Dios mío. Por tanto, Señor, ponga en nosotros palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de fe, para aquellos que nos ven y nos escuchan diariamente, Señor amado. Te pedimos la gracia, su bondad, Señor, sobre nosotros en esta hora, sobre mi hermano Alberto, sobre mi hermano Leopoldo, sobre el que habla, Señor amado, que la gracia sea con nosotros manifestada, Señor, a través de la exposición clara de tu palabra bendita. Te lo pedimos bajo el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Bien, vamos a integrar a nuestro hermano Leopoldo ya. Ahí está nuestro hermano, lo vamos a ingresar. Ahí está. Bien, Dios le bendiga, hermano Leo. Saluda a la audición. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanito Alberto. Un gusto de poder saludarlo y un saludo cariñoso a todas las hermanas y hermanos que se conectan. Amén. Bien, bueno, el día miércoles pasado quedamos con algo pendiente, ¿verdad? Yo les voy a pedir a ustedes que cierren su último comentario con respecto a la resurrección. Ya
su último comentario, ojalá que sea breve. Y vamos a comenzar, hermano, a contar del día de hoy vamos a estudiar lo mismo. Y otra cosa, que a contar de la próxima semana, el programa va los días viernes. Amén. Los días viernes a las 20:30 horas. Amén. Ahí estaremos para aquellos hermanos que siguen la conversación. Estaremos con la ayuda del Señor, si Dios así lo dispone, el viernes, todos los días viernes. Amén. Yo no sé ahora quién está en sintonía, hay 2 personas, pero no sé si mi hermano Alberto tiene para saludarlo. Veo que está integrándose nuestra hermana Marta Colón de allá de Newark, en New Jersey, en los Estados Unidos. Amén. Mi hermano Gibran Marín por interno me está enviando que ya le llegó el video y esperamos que se integren. Nuestra hermana Rosa Cristina Medina Barca me está pidiendo la página ahí, cómo se llama, así que voy a tener que enviársela por interno mientras tanto. Amén. Mi hermano Leopoldo Prieto, me gustaría que cerrara el tema por mientras que mi hermano envía la solicitud ahí. Ya. Bueno, yo, no hay problema, lo voy a cerrar, ¿cierto? Ya con el tema de lo que tiene que ver con la resurrección, que hay un tema que obviamente no lo abordamos porque precisamente tiene que ver, si bien es cierto, tiene que ver con la resurrección, pero no está directamente ligado, y que Pablo hablaba sobre Himeneo y Fileto, que tal como en aquellos tiempos, ¿cierto? Estas líneas de pensamiento filosófico, ¿ya? Y de ciertas revelaciones que predican algunos, ¿ya? Y estos hombres hablaban, dice que se apartaron del camino, se apartaron de la verdad, ¿ya? Con un mensaje que tenía que ver también precisamente con que la resurrección ya había sido hecha ya, como que ya se había ejecutado, ¿ya? Ahora ellos lo plantean, en estos tiempos se plantea de manera distinta, ya no se dice que la resurrección ya ocurrió, pero sí lo que dice que el Señor ya vino y ya fue el arrebatamiento, y eso significa que ya ocurrió la resurrección, porque eso es lo que plantea, ¿cierto?, el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Es que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ya? Y el orden. Juntamente nosotros con ellos, claro. Entonces, esa corriente filosófica, esa línea de pensamiento, Pablo termina entregándola a Satanás para destrucción de la carne. ¿Por qué razón? Para que aprendan a no blasfemar, porque hablar cosas que aún no han acontecido ya es engañar al pueblo. Nadie os engañe, decía el apóstol Pablo, con huecas sutilezas, ¿ya? Porque esa sutileza, ¿cierto?, que ellos plantean, ya es para engañar al creyente, para engañar a los cristianos. Yo regularmente uso el concepto creyentes más que cristianos, pero sí lo que busca Satanás por medio de estos hombres, así como Himeneo, Fileto y también Alejandro, ya que lo que buscan es desviar a las personas para, tal como dice el pastor muchas veces, para desanimarlos respecto de lo que viene a la iglesia. La iglesia no está esperando 7 trompetas, nosotros estamos esperando la final trompeta, una sola, en la final trompeta. Estamos esperando esa trompeta para reunirnos con el Señor en los cielos, ¿ya? En las nubes, ¿ya? Esa es la que estamos esperando. Así que si a alguien le predica o le enseña o le hace creer o le dice que el arrebatamiento ya se produjo o que la resurrección ya fue, no le crea. Esa es una vieja historia del diablo que suele repetir, viene con nombres nuevos, pero es el mismo personaje, la misma intención. Así que estamos a la espera, y cuando eso acontezca no se van a dar ni cuenta, porque la Escritura enseña que en un instante, y yo se los comenté la otra vez, que un instante ya no da para tiempo, ya es tan rápido que no se puede medir, ¿ya? Y el Señor, como para darnos una ligera idea, dijo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora en un abrir y cerrar de ojos? En un pestañeo, cuéntelo. ¿Cuántos millonésimas de segundos es eso? Y no se van a dar ni cuenta. No se van a dar ni cuenta, ¿ya?, de cuando eso acontezca. Y ahí nosotros nos vamos a reunir y nos vamos a conocer, ¿ya? Porque nadie se va al cielo con amnesia, ¿ya? Nadie se va con Alzheimer al cielo. Nos vamos a conocer.
con la ayuda del Señor. Jesús les bendiga. Amén. Mi hermano Alberto, cerramos la resurrección. Es decir, acá el que pestañea pierde, podría aplicarse el término, ¿no? Término muy coloquial. Amén. Sí, muy bien, hermano Leo. El apóstol enseña que la naturaleza corruptible que poseen nuestros cuerpos en el presente no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, se hace necesaria la transformación de que habla, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo dice en este mismo capítulo, en el verso 31, que ya lo leímos: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Es un requisito necesario morir para el pecado y morir para el mundo también, para posteriormente, o vivo o resucitado, experimentar esa transformación de la que hemos hablado. San Juan capítulo 3, verso 16, el Señor le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Y acá nosotros vemos, mi hermano Leopoldo usó un término, ¿no es cierto? Hay un versículo que utilizó donde dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esto es, que sea entregado a Satanás para que el hombre carnal muera y el hombre espiritual a fin de cuentas pueda ser salvo, porque lo dice el versículo, ¿no es cierto? Entonces, a lo que nosotros estamos llamando también es a que el hombre viejo, porque hay una analogía que un día, pensando en la Escritura, me mostró el Señor, y es cuando dice con respecto a Esaú y a Jacob: el mayor servirá al menor. Amén. Y yo no me había dado cuenta, y ese día, cuando Dios le abre el entendimiento a uno, me di cuenta, claro, yo en la carne tengo 64 años, y de haber renacido en el Señor tengo 38 años. Por lo tanto, el hombre espiritual es menor que el hombre carnal, ¿cierto? El Alberto Catejo, en cuanto a la carne, es mayor 24 años, 23 años, que el hombre menor. Por lo tanto, la idea es que el hombre mayor le sirva al menor. No es tan así, porque cuesta, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto. Y Pablo, en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hay una frase, hermano Leo, pastor y sintonía todo, que ha sido sacada de contexto, es precisamente esta frase. Porque las personas dicen: no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero es una frase sacada fuera de contexto. Amén. ¿No es cierto? Porque es una frase pasiva. Pero cuando dice: y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, inmediatamente se transforma en una frase activa, porque la fe tiene que ser activa. Entonces, por eso le digo, hay personas que dicen: no, si Cristo vive en mí, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a orar? Es como los salvos siempre salvo, ¿no es cierto? Y tal como el hecho de nacer de la carne nos constituye en hijos de Adán,
el nacer por el Espíritu nos constituye en hijos de Dios. Y el verso 51 viene a zanjar y a poner un poco el cable a tierra con esa vanagloria que tenían los corintios. Y aquí os digo un misterio. O sea, ustedes que hacen alarde de tener tanta sabiduría, de hecho la tenían, pero estaba mal aplicada, y le dicen, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahí mi hermano Leopoldo usó el versículo que está en la Escritura, en un abrir, en un cerrar de ojo. Y usa concepto, este es un concepto en cuanto a lo rápido que va a ser la salida de la iglesia, y hay un texto que dice como el rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Eso es lo espectacular, ¿no es cierto?, Amén, que va a ser la venida del Señor. Para los corintios, como dije, que se jactaban de su sabiduría, Pablo les anuncia, y aquí yo les voy a decir un misterio, ¿no es cierto?, que ellos no conocen y que nunca hubieran conocido por más sabiduría que tuvieran. Es el todos seremos, que Pablo se incluye, habla de que el creyente debe tener una espera constante, y que ojalá así sea, porque yo no quiero ser vender humo, no quiero ser fantasioso ni mostrar una imagen que no corresponde. Se trata de una espera constante, pero a veces hay asuntos que nos absorben, hay temas en que perdemos el hilo, por usar un término chileno, y nos vemos, ¿no es cierto?, muchas veces desconectados, como la Escritura dice que es bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Es el ideal que Dios nos plantea, y ojalá que así sea. Bendecimos a nuestro hermano Daniel Vergara, a nuestro amado pastor Edgar Illesca, de Corregidora, en el estado de Querétaro, en la República Mexicana. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén. Bien, concluimos escuchando los últimos comentarios. Bueno, yo puse uno: la resurrección venció la muerte. Pastor, está muteado. Ahí, ya. La resurrección venció la muerte. Y hay uno que resucitó, que es primicia para todos los que durmieron, y ese fue Cristo, y esa es nuestra esperanza. La mantenemos viva con la ayuda del Señor. Mi hermano habla, hermano Alberto, es cierto que a veces nos absorben, ¿cierto?, las cosas terrenales, pero Jesús increpó a los fariseos diciéndole eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nuestra mente tiene que estar conectada siempre, hermanos, a lo que esperamos, a lo que aguardamos, porque esto es un anhelo de nuestra alma. Concluyo con los últimos versículos de este capítulo 15. Dice, y cuando esto se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da, escuche, que nos da, es algo constante, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La victoria siempre es constante. Nosotros siempre estamos en victoria. ¿Por qué? Porque aquel que murió y resucitó, venció. Venció. Amén. No dice vencerá, venció. Amén. Por tanto, dice así que, hermanos míos, amados, estad firmes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Nuestra meta es seguir creciendo. Por eso estamos, cierto, acá. Por eso estamos animando a la iglesia con la palabra de Dios, porque no hay otra manera de animarlo. Jesús dice que mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Por tanto, le animamos a la iglesia,
La resurrección no ha ocurrido todavía. Amén. Cristo no ha venido todavía. Tenemos que seguir esperando. ¿Cuánto tiempo? Lo que Él determine. Porque tal como dijo mi hermano, Él es el Señor ahora. Él vino como siervo, como mayor sirvió, pero ahora Él es el Señor. Pedro dice que esa piedra que desecharon los edificadores, o ese Cristo que ellos mataron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Amén. Por tanto, hermanos, nos guste o no nos guste, debemos esperar el tiempo que Él determine. Amén. Porque ahora nosotros pasamos a ser siervos. Bien, agradecemos al Señor por este tema y voy a tomar la escritura en el capítulo 2, nuevamente Colosenses, verso 8. Dice: en el nombre de Jesús, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo aclara en el verso siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por tanto, todo lo que pueda el Señor decir, hermanos amados, es cierto y es creíble. Amén. Y es aguardable. Quiero invitarle que escuche usted y toda la audición este relato de unos minutos. Amén. Escuche con atención. ¿No se oye, pastor? ¿No se oye? No se escucha. A ver si tengo. ¿Ahora? ¿Ahora? No. Espéreme. Todavía no empiezo a hablar. Espéreme. ¿Es audio el que está poniendo? Sí, todavía no empiezo a hablar. Espéreme. Entre finales del siglo ¿Ahora? XIX y principios del siglo XX, en los Estados Unidos surgió una importante tradición filosófica que será conocida como el pragmatismo. Esta notable corriente filosófica se desarrolló gracias a los aportes teóricos de destacados filósofos estadounidenses como Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, quienes fueron influenciados por los postulados del utilitarismo inglés. Con el paso del tiempo, el pragmatismo irá ganando muchísimos adeptos en el mundo occidental, tanto así que se convertirá en una de las filosofías más influyentes de todo el siglo XX. Podemos definir al pragmatismo como una corriente filosófica que plantea que el único conocimiento válido es aquel que tiene una utilidad práctica, es decir, aquel conocimiento que nos ayuda a resolver problemas concretos y a realizar acciones efectivas que nos permitan adaptarnos a nuestro entorno. Para el pragmatismo, la filosofía y el conocimiento científico deben tener principalmente un propósito: detectar y satisfacer las necesidades humanas. Por eso, esta filosofía se enfoca en la práctica, la acción y las consecuencias concretas que provocan las ideas, mientras que se opone a la especulación abstracta, a la retórica y a los sistemas cerrados absolutos. Una de las principales características del pragmatismo es la idea de que no existe la verdad absoluta, pues para esta filosofía cada ser humano la posee por sí mismo, lo que les permite resolver sus problemas. Según el pragmatismo, lo realmente verdadero es lo que es útil y satisfactorio, lo que funciona bien y lo que más le conviene a los seres humanos. Otra característica del pragmatismo es su enfoque en la práctica. Y es que esta corriente filosófica privilegia la acción sobre la contemplación teórica. Para los pensadores del pragmatismo, lo más importante no es tanto si una idea es verdadera en un sentido abstracto, sino si ésta funciona en la práctica y produce los resultados deseados. También, el pragmatismo se caracteriza por emplear la verificación empírica. Sostiene que todas las teorías deben ser verificables mediante la experiencia concreta, por lo que
no se conforman con afirmaciones que no puedan ser probadas o refutadas mediante datos empíricos. Además, el pragmatismo está en contra de los dogmas, es decir, que rechaza las afirmaciones absolutas y los sistemas cerrados de creencias. En cambio, promueve un enfoque flexible y adaptativo que puede evolucionar con nuevas evidencias y contextos. Aparte, el pragmatismo considera que las consecuencias prácticas que tienen nuestras acciones son muy importantes, ya que dichas consecuencias son cruciales para evaluar el valor y la validez de nuestros actos. Y finalmente, el pragmatismo resalta la importancia de la experiencia para producir conocimiento. Según los filósofos del pragmatismo, a través de la experiencia obtenemos la información que nos ayuda a reconocer nuestras necesidades. Para ellos, nuestro pensamiento se construye cuando experimentamos cosas que suponemos que están causadas por elementos externos del mundo, pero que realmente se vuelven significativos cuando los percibimos por medio de nuestros sentidos. El fundador del pragmatismo fue el filósofo y científico estadounidense Charles Sanders Peirce, quien además es considerado como el padre de la semiótica lógica moderna. Peirce pensaba que el valor de una hipótesis filosófica se encontraba identificando cuáles eran sus consecuencias prácticas, pues creía que si una pregunta filosófica no tenía consecuencias prácticas, ésta carecía de interés. Por eso, para él, se debía probar cada idea en el mundo objetivo y los resultados de este experimento se convertirían en el significado de la misma. Si no habían resultados o si los resultados no tenían sentido, lo más probable es que esta idea filosófica no fuera significativa. Otro importante representante del pragmatismo fue el filósofo estadounidense William James. Él sostenía que debíamos dejar de prestar atención a la verdad absoluta o a la naturaleza de los fenómenos, pues lo más importante era enfocarse en los resultados prácticos y en la generación de las herramientas necesarias para obtener esos resultados. Lo que quiere decir que las ideas son válidas y verdaderas cuando resultan útiles para nuestros modos de vida y necesidades. Por lo tanto, para James, las inquietudes filosóficas se deben centrar en generar métodos de investigación y deben estar orientadas a resolver problemas. También, el filósofo estadounidense John Dewey realizó aportes muy valiosos para el pragmatismo. Dewey creía que la experiencia era la base fundamental del conocimiento humano, así que estaba convencido de que la ciencia y la investigación deben basarse en la observación sistemática, la experimentación y la revisión continua de las hipótesis. Según él, la verdad y la validez de las teorías debían evaluarse según su utilidad práctica y su capacidad para resolver problemas reales. Sus ideas filosóficas las aplicó en el área educativa, en donde promovió un aprendizaje efectivo que no se basara en la mera transmisión de conocimientos, sino en la experiencia activa y participativa. Esto lo llevó a proponer un aprendizaje basado en problemas y a emplear el método científico como una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia. Amén. Hay harto paño que cortar, como dijo el sastre. Hay 3 personas que introducieron estas ideas e ideologías en el mundo. ¿De dónde? De Norteamérica. Yo siempre he dicho que Norteamérica es como la prostituta que cambió la verdad de Dios por la mentira. Porque vemos cómo el evangelio en Norteamérica se fue distorsionando a través de los tiempos y cómo han ido cediendo a las ideas del mundo. Y Norteamérica es un país tan grande que proyecta sus ideas a todo el mundo. Tiene esa fuerza, ese poder, y en eso tenemos que tener cuidado, porque a Chile también nos llegaron misioneros norteamericanos
con ideologías que también se penetraron en la iglesia chilena. Hermano Alberto, adelante. Sí, Ahí. para poder tomar un poco después lo que es el pragmatismo, que hasta cierto punto yo pensé que no íbamos a hacer programa separado, quisiera acotar algo que para que no se me quede en el tintero con respecto a lo que estábamos conversando. Mi hermana Rosa Cristina está luchando ahí por vernos y no puede entrar. Le pedí que se lo reenviaran, pero no se puede. Posteriormente mi hermana Rosa Cristina va a tener que enviarle solicitud de amistad al pastor, a hermano Leopoldo, para que tenga más alternativas, ¿no es cierto? Más alternativas. También tenemos el canal YouTube. Lo dijo mi hermano Leopoldo, porque yo sé que muchos están diciendo, algunos, que el anticristo, que la bestia ya está gobernando, que el anticristo ya se manifestó y que la última trompeta es la última que se toca en el Apocalipsis. Ahora, la revelación del apóstol Pablo a los Corintios no es anunciar que con este toque de trompeta, ¿no es cierto?, se le va a poner fin al sistema de cosas. Números capítulo 10, en el verso 7, dice: pero para reunir la congregación tocaréis no con sonido de alarma. Entonces, esta trompeta que va a sonar va a ser para reunión. Para reunirnos se tocaba la trompeta porque esta emitía distintos sonidos. Y esta en específico era para reunir la congregación. Y segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, ¿qué nos plantea el hecho de que se diga que ya la trompeta se tocó? Mire, si hoy día estamos a 5 de febrero del 2025. De marzo. De marzo, perdón, me quedé en el pasado. Yo también, no te preocupes. Me está quitando algunos meses. Estamos a 5 de febrero del año 2025. Si hoy día se firmara la paz falsa y la iglesia fuera a pasar la gran tribulación, significa que nosotros, a partir de hoy día 5 de febrero del 2025, empezaríamos a contar el tiempo cronológico y llegaríamos a la conclusión que en 7 años más el Señor Jesucristo va a venir, y vendría el 5 de febrero del 2032. Lo que sería una herejía, porque la Escritura dice que del día ni la hora nadie sabe. Amén. Entonces, cuando se piensa que la iglesia va a pasar la gran tribulación, está claramente, ¿no es cierto?, dándonos a nosotros que en 7 años más el Señor viene. Entonces nos da una fecha concreta, o al menos vamos a diferir en unos pocos días, pero sabemos que en 7 años más vuelve. Podría ser, qué sé yo, en el 5 de febrero, pudiera ser antes, como la Escritura anuncia, pero eso nos da un margen de tiempo para suponer una fecha, lo que estaría en estricto rigor en contra del canon de la Escritura. Amén. Ahora, lo que nosotros estamos escuchando ahí es una filosofía que es inventada por hombres.
dio Amén. claramente la fecha, el nombre, Sí, amén. Los de nombres. quiénes son los autores de este tipo de cosas, pero una gran falla del pragmatismo es que yo no sé si el verdadero pragmatismo, pero este pseudo pragmatismo, porque hoy en día no alcanza para pragmatismo, están ofreciendo cosas que no se cumplen, porque el pragmatismo real prueba las cosas a partir de la lógica, a partir del racionalismo, y ellos, a una persona que no tenga un conocimiento bíblico que pueda sostenerse, ¿no es cierto?, a través de su conocimiento lo van a convencer claramente. Lo que pasa es que el pragmatismo está dentro del concepto que dijo Pablo: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, Sí, e amén. introducirán herejía destructora. Por lo tanto, yo creo, mire, mucho se ha hablado, y lo dije en una oportunidad, hermano, no traiga el colador a la iglesia. Mi pregunta es, ¿el Señor criticó el colador o criticó el mal uso del colador? Vayamos a la Escritura en esencia. Coláis el mosquito Y traigáis el y camello. dejáis pasar el camello. Amén. Según el libro de Levítico, tanto el mosquito como el camello están dentro de los seres vivos inmundos. Ambos eran inmundos. Por lo tanto, si no pasaba uno, que era más chico, menos podía pasar el grande. Pero de nuevo, vemos que en esto hay temas de conveniencia, temas donde se actúa fuera de contexto de la Escritura. Ahora, el colador está dentro de la Escritura, donde el Señor dice examinarlo todo y retener lo bueno. Porque hoy en día, precisamente por no llevar el colador a la iglesia, muchos aceptan, ¿no es cierto? Había un predicador que siempre decía acá: si yo le ofrezco una mazorca de maíz, le digo, hermano, cómase este plátano, usted se lo va a tomar una mazorca de maíz por un plátano. Yo creo que en el fondo era una buena, ¿no es cierto?, comparación, porque yo no puedo aceptar, porque hay creyentes que todavía conservan el espíritu de Robin Hood. Ellos dicen que robar para ayudar a los demás no es pecado. Entonces, y eso por dar alguna muestra, porque hay muchas personas que están en la misma línea del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Pedro tenía comunión con lo de la circuncisión y tenía comunión con lo de la incircuncisión. Pero cuando venían los de la circuncisión, Pedro se avergonzaba. Por lo tanto, una especie de doctrina para dejar contento a moros y a cristianos. El efecto de la Escritura es precisamente todo lo contrario. Oigan, si la Escritura trae una especie de agresividad en el hombre, porque se le destruyen muchos mitos, ¿no es cierto? Cuando Acab se encuentra con Elías, o Elías se encuentra con Acab, porque el Señor le dijo, hey, muéstrate acá, le dice a Acab, ¿eres tú el que turbas a Israel? No, el que turba a Israel eres tú y tu padre. Elías no introdujo ídolo dentro del pueblo diciéndole, estos son tus dioses, como lo hizo en su tiempo Omri, padre de Acab, y posteriormente Acab, poniendo ídolos y haciéndoles creer de que esos ídolos los habían sacado de Egipto, que tenían poder,
Es decir, aquí había una mezcla de pragmatismo, de paganismo, había una mezcla dentro de la adoración al Señor. Y la adoración hacia Dios debe ser pura, debe ser en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y en verdad. Ojo con este detalle, el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no el que cree en mí, como dijo tal filósofo, no el que cree en mí, como dijo tal escritor, con muy bonitas frases que tenga, el que cree en mí, como dice la Escritura. Todos dicen creer en Dios, pero no conforme a la Escritura, porque muchos no aceptan el bautismo, no aceptan muchas cosas que las plantea la Escritura, las ordena la Escritura. Por lo tanto, a esto podemos llamarle que dentro de las iglesias, y sin que quienes presiden la iglesia se han estado dando cada vez en forma más continua, otros se les ha explicado la Escritura, ¿no es cierto? Porque hemos conversado acerca de los corintios, de que ellos estaban haciendo mal uso, y acá se ha tomado como que el pastor y tal vez nosotros como grupo estemos impidiendo el hablar en lengua. No es así. Es poner las cosas en su debido orden, como lo dice la Escritura. Por lo tanto, es un llamado a corregir prioridades. Cuando el Señor le habla en el Antiguo Testamento al pueblo y le dice: vuestras casas están artesonadas, ustedes tienen casas de lujo, y mi casa, ¿cómo está? Estaba aportillada, estaba llena de polvo, de oscuridad y de todo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor a través del profeta? El hombre tiene que tener prioridades, la mujer tiene que tener prioridades. Formar un matrimonio es una prioridad. Tener un buen trabajo es una prioridad, ¿cierto? Tener muchas cosas es una prioridad. Pero lo que el Señor le está diciendo a través del profeta, no se les olvide que la prioridad número uno sigo siendo yo. Pero ustedes han puesto primero el arreglar sus casas. Hoy día podría traducirse en tener buenas casas, en tener buenos templos, en tener televisores de última generación. Pero a mí me han relegado, me han quitado como su primera prioridad, pastor. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Marimá, a nuestra hermana Sandra Náyares, Banda González, que también nos están acompañando en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Amén, mi hermano Alberto. Bien, mientras iba relatando, valga la redundancia, el relator, iba tomando apunte yo con respecto a los puntos que son fundamentales. Satisfacer las necesidades humanas. La verdad absoluta no existe para el pragmatismo. Lo que resulta bien solo si funciona. Afirmación probada, o sea, como dice, ver para creer. Consecuencias prácticas, experiencias, los sentidos son una de los puntos que alcancé a notar con respecto a esto. Entonces, ahora, estas cosas debemos llevarlas. ¿Cómo entraron a la iglesia? Por ejemplo, yo veo en el Antiguo Testamento, cuando se divide el reino de Israel, Jeroboam, como Roán, ¿cierto?, se hace su culto aparte, ¿verdad? Aparte. Quizás le resultó, pero no era la voluntad de Dios, porque pusieron ahí un becerro. Amén. Volvieron a la antigüedad. Entonces, voy a tomar un punto, por ejemplo, estos caballeros que son los padres del pragmatismo, que si está en el mundo no hay problema. No hay problema. En el mundo puede aceptar cualquier cosa. Pero si está en la iglesia, ¿dónde lo vemos? En la iglesia, en los cánticos, en la predicación y en el culto. ¿Está el pragmatismo? Sí, está el pragmatismo. Ahora, ¿por qué algunos no alcanzan a ver el pragmatismo dentro de la iglesia? Porque
el padre realmente de esto es el padre de mentira, Satanás. Sí. Y usa la astucia para meterse, para introducirse. Por ejemplo, hoy día escuchaba, y esto va a golpear muy fuerte, en cuanto a la enseñanza o la predicación en la iglesia. Si la Escritura dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo, ¿por qué los púlpitos lo toma cualquier hermano hoy día para enseñarle a la iglesia? Pragmatismo, hermano Leo, Dios le bendiga. Bueno, me la puso difícil, porque voy a tener que ofender a unos pocos. Me veo en la obligación. Es que si hay que cortar, hermano, la espada corta siempre. No, pero voy a partir suave porque igual dentro de lo que es el pragmatismo un poco para que si hay algún hermano que todavía no logra tampoco entenderlo y poder simplificarlo más, tiene que ver el pragmatismo con lo que dicen los empiristas, lo que se puede comprobar, lo que se puede ver, ¿ya? Y eso es lo que hace el empirista, o sea, es decir, y tal como decía usted, pastor, que el pragmatista lo que hace es decir, no existe una sola verdad, o sea, la verdad de mi hermano Catejo es su verdad y usted tiene otra verdad que también es válida, y yo puedo tener otra verdad que también es válida, mientras satisfaga las necesidades que yo tengo, y que usted su verdad satisfaga sus necesidades, está bien. Las necesidades suyas, está bien. Esa es una verdad. Cada uno tiene su verdad. ¿Está pasando eso en la iglesia? Perdón, que no interrumpa. ¿Está pasando eso en la iglesia, no? ¿Está pasando? Por supuesto. Amén. Por supuesto que sí. Amén. ¿Ya? Usted habla de por qué cualquier predicador sube hoy en día. Porque lo que quieren muchos ministros es satisfacer necesidades individuales, ¿ya? Y no por la inspiración del Espíritu Santo que sean las predicaciones. Antiguamente los hermanos que no tenían el cartón de profesionales, no iban a la universidad a estudiar teología y predicaban inspirados por el Espíritu Santo. Hoy día el que predica inspirado por el Espíritu Santo lo corretean rapidito, porque la idea es que nos enfoquemos en las sensaciones, que es lo que hace el pragmatismo, ¿ya? Las sensaciones, ¿ya? Por ejemplo, también el pragmatismo como promueve la verdad de cada uno, ¿ya? Y en el caso del Señor, la verdad del Señor es absoluta, es única. Amén. ¿Ya? Cuando el Señor dijo, no fornicarás, es no fornicarás. ¿Ya? No matarás es no matarás. ¿Y qué es lo que dice el pragmatismo? No, pues si fornica es porque tiene una necesidad el hombre. ¿Ah? Fisiológica, exactamente. Tiene una necesidad. Pero lo importante no es que fornique, lo importante es que hay amor detrás de eso. Está fornicando, pero porque está haciendo el amor y Dios nos mandó a amarnos. Entonces hay que amarse en todo el esplendor de la palabra, ¿ya? Entonces tienden a justificar con esa supuesta verdad, ya que es pragmática, tienden a justificar, ¿cierto?, algo que no tiene nada que ver con la palabra, porque para Dios es, tal como la decía anteriormente, es no fornicarás, es no fornicarás, no adulterarás, no hay que adulterar, es que está separado, es que hombre, es que mujer, es que muy joven, ¿ya? Dios dejó todo ordenado en la Escritura. A las viudas las mandó a casarse, a las viudas jóvenes las mandó a casarse de nuevo. En el Señor. ¿Cierto? Pero no dejó establecido las viudas alegres. No. En la Escritura no aparecen las viudas alegres. ¿Ya? No. Esa la hizo el otro. ¿Ah? Perdón que me dirija así tan coloquialmente, pero ¿ya? Como para graficarlo así, como simplificándolo también. ¿Ya? Entonces, lo que hace el pragmatismo, y que es algo que Pablo advirtió hace más de 2000 años, que nadie os engañe, porque ya el engaño venía desde ese entonces. Sí. Estas corrientes filosóficas ya venían de antes. Los saduceos en el tiempo del Señor no creían en la resurrección, ¿ya? Lo mismo que pasa hoy día con otros. O sea, hay algunos que dicen, no, si nos vamos a... Ay, de nuevo parece que me salí. No, si se escucha. Se escucha. ¿Me escucho? Se escucha, no, pero yo no veo. Quedó ahí
Congelado. Ya. Pero sí, continúo hasta Sí. y después me arreglo. Ya. Ya. Entonces, por ahí un creyente hablaba y decía, bueno, yo estoy con una pareja, estoy con mi novia y yo, nosotros tenemos relaciones sexuales y todo, pero igual no estamos en pecado. ¿Por qué dice usted? ¿Está mal o no? Porque nos amamos, po. Pero la Escritura enseña que no fornicarás. Lo mismo también una hermana me decía, mi marido me engañó, entonces yo también podría, ¿ya?, separarme y estar con otro hombre porque él me engañó primero. ¿Mm? Y para el pragmático está bien, po, ¿ya? Porque va a satisfacer una necesidad, Sí, hermano. ya sea de venganza o una necesidad Sí, física. hermano. Ahí se fue el hermano. Ahí se fue. Sí, realmente mi hermano Alberto también está congelado. Hermano Alberto, ¿escucha? No, Sí. ya. No. Ciertamente lo que mi hermano tomó el rumbo con respecto a las necesidades humanas, que es lo que el pragmatismo pretende o hace, ¿verdad?, con respecto a satisfacer esas necesidades y así quedar bien con los hombres. Mi hermano Leo, continúa, ahí le estaba rellenando un poco. Ya, tal como le decía, Pablo advirtió estas herejías, porque son herejías, ¿ya? Destructiva. El pragmatismo y todas estas corrientes ideológicas que van a hundir, y ya tienen hundido a este mundo, esas herejías vienen desde los griegos para acá, ¿ya? Incluso más antiguo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el diablo lo que busca es que por medio del pensamiento turbar al hombre, ¿ya? Porque el pensamiento lo que busca es la racionalidad, y lo que Dios busca en el hombre, en la mujer, es que haya fe, y la fe se contrapone a la racionalidad, ¿ya? Era irracional que Abraham escuchara la voz de Dios y saliera y dejara su parentela y su tierra y todo, ¿ya? Por el simple hecho de que le habían hablado nomás. Claro que es irracional, pero ahí no actuó la razón, actuó la fe. Amén. Y por eso agradó a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya? Sí. De la misma manera, nosotros los creyentes, los que están conectados a esta hora en el programa, podrían estar viendo una película, una comedia, ¿cierto? La nueva versión de Amores de Mercado, ¿ya? Que es como lo racional, pues. Entretenerse después del trabajo, de haber tenido un día agotador. ¿Qué mejor que descansar echadito para atrás en el sillón con el televisor? Pero nosotros actuamos de manera irracional, creyendo que estamos ganando mucho más, escuchando, aprendiendo, teniendo conocimiento de Dios, antes que cualquier entretención que nos propone la racionalidad, ¿ya? Hoy día nos venden, por todos lados, nos venden cosas, necesidades artificiales, ¿ya? No necesitamos muchas de las cosas que nos venden, ¿ya? Pero sí necesitamos al Señor. El pragmatismo dice, no, si hay algo que lo vende y te va a satisfacer, bueno, aprovechalo. ¿Qué hay estar preocupado de la fe? Si a Dios no lo vemos. Como no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Porque ellos son espiritistas, pues ellos hay que tocar, hay que comprobar. Ese es el empirismo. Lo que se puede comprobar, ¿ya? A Dios no lo podemos comprobar, pero sí lo podemos agradar por medio de la fe. Y aunque no lo podemos ver corporalmente, ¿ya? Lo vemos cada vez que abrimos nuestros ojos, después que dormimos durante la noche y tenemos un nuevo día de vida. Ahí está Dios, dándonos vida en la creación misma, ¿ya? Ahí está Dios. No necesitamos nosotros comprobar que Dios existe, porque ahí está. Es cosa de abrir los ojos nomás. Amén. Entonces, el pragmatismo lo que busca es desviar al hombre de la fe, desviar a la mujer de la fe. Eso es lo que buscan toda esta ideología. Y el diablo, y por eso siempre el diablo ha usado esta ideología, ¿ya? Cuando Cristo anduvo en esta tierra, los griegos ya hicieron furor, permearon a los romanos,
¿ya? Incluso hasta en el idioma, los romanos hablaban en latín y el idioma que más estaban dominados por los romanos, pero el idioma que se hablaba principalmente era el griego, ¿ya? Porque ellos con su ideología, ¿ya? Ellos se impusieron, ¿ya? Un proceso casi como de enculturación, donde los romanos y los judíos ya absorbieron la cultura griega, ¿ya? Absorbieron y la hicieron propia prácticamente. Y hoy día lo que el diablo pretende hacer que nosotros absorbamos también todas estas ideologías para desviarnos del camino. Por eso que Pablo, y repito, vuelvo y repito, dice, nadie os engañe con estas huecas sutilezas, porque son ideologías que son sutiles, no le hacen daño a nadie. Pareciera. No hablan mal de nadie, Pareciera. no atacan a nadie esta filosofía, ¿ya? Porque son sutiles, pero por dentro destruyen mucho. Amén. Eso, mi hermano. Amén. De acuerdo a lo que está hablando mi hermano, realmente sí, es totalmente peligroso, hermanos amados, que eso penetre a la iglesia con mucha sutileza, porque ciertamente nosotros tenemos una creencia, ¿verdad? Nosotros le creemos a Dios lo que Él dice, ¿verdad? Aunque no lo vemos, pero el pragmatismo intenta hacer creer, tal como dice, en lo que ve, en lo que puede palpar. Y eso es peligroso. Por ejemplo, hoy día los mensajes, muchos mensajes que están de los púlpitos, que exaltan la humanidad del hombre, haciéndolo sentir bien consigo mismo, no con Dios. No con Dios, porque cuando se habla del pecado, lo que el predicador pretende es relacionar al hombre con Dios, reconciliarlo, a través, ¿cierto?, de mostrándole el mal, como dice el libro romano, mostrándole el mal al hombre, luego reconciliarlo por medio de la fe. Pero cuando usted, el mensaje que es pragmático para mantener una buena cantidad de gente dentro de la iglesia, eso a la larga va a ser un daño tremendo a la iglesia, ¿ya? Porque recuerde lo que dice la Escritura, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y nosotros, hermanos, lo que para el hombre es loco, nosotros de arrodillarnos, ¿cierto?, no habiendo una imagen, ¿verdad? Para ellos es totalmente absurdo, totalmente una locura. Los griegos eran fabricantes de dioses, porque los griegos fabricaban dioses, tenían un dios y por eso Pablo les contrarrestó. Para ellos es una locura lo que nosotros practicamos, lo que profesamos. Entonces, el pragmatismo, hermanos amados, ha ido penetrando dentro de la iglesia y esto ha ido trayendo liberalidad también dentro de la iglesia, dentro de los mismos creyentes. Si ese lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si ese piensa así, ¿por qué yo no puedo pensar? Y tal como decía mi hermano, es tu pensamiento, no es mi pensamiento. No es mi pensamiento, es tu pensamiento. Pero nadie se aboca a poner la escritura al medio y decir, bueno, esto es lo que dice el Señor. Porque recordemos que los profetas, cuando Dios levantaba a los profetas en medio de la gran apostasía de Israel, el profeta decía, así dice el Señor. No así digo yo, así dice el Señor. Y hoy día hace falta que los predicadores volvamos a la palabra del Señor. Volvamos a hablarle al pueblo conforme a las Escrituras. Mi hermano Alberto. Amén. Nuestro hermano Daniel Vergara dice, el pragmatismo pretende dejar obsoleta la escritura para no ceñirnos a ella. Muy cierto, hermano Daniel, porque hay muchos lugares donde lamentablemente yo he visto muchas transmisiones donde se habla más de la vida personal. Hace años atrás vino una emisora secular acá arrinconada, donde preguntaron, yo creo que nadie aquí ha tenido experiencia en radio. Y yo le dije, yo he transmitido a través de la radio. Y dijeron, el hermano Alberto puede venir en representación de la iglesia evangélica. Oiga, me hicieron preguntas acerca de mi vida. Yo no estoy acostumbrado a hablar de mí mismo, yo estoy acostumbrado a hablar de Cristo. Amén. Ahora,
Dice nuestro hermano Daniel, hay muchos profetas viejos corrompiendo el santo camino del Señor Jesucristo. Me sumo a ese pensamiento. Y me gusta un comentario de nuestra hermana Marta Colón que dice, me estoy gozando escuchando palabra de Dios. Gloria al Señor. Muy buen tema, amado ministro, pastor y hermano. Gracias, hermana Marta, gracias, hermano Daniel. Gracias a todos quienes nos honran con su sintonía. Creo, miren, si las cosas no trajeran consecuencias, en el fondo no serían un verdadero riesgo. Pero cuando uno ve que cuando David decide trasladar el arca, no lo hizo de la manera que estaba establecido. Ahí entró el pragmatismo a probar fórmulas nuevas e hicieron un carro nuevo y tiraron el arca donde habitaba el Espíritu de Dios. No que un arca relegue al Espíritu de Dios que llena cielos y tierra, pero generalmente ahí se le consultaba. Dice que el arca en su momento dio un bamboleo y Pérez, Usa quiso sujetar el arca y murió en el acto. Amén. Allí. La manera establecida por Dios era que aquella arca debía ser transportada por sacerdotes que a su vez estuvieran santificados y aptos para ese tipo de servicio. Pero ¿de dónde sale esta costumbre? ¿No es cierto? De trasladar el arca en una carreta. Recuerde a los filisteos en el libro de Jueces cómo devolvieron el arca. Amén. Después que le comenzaron a salir tumores y todo. Amén. En una carreta tirada por una vaca bermeja, que dicen que la vaca bermeja, miren, ya este pragmatismo tiene a creyentes y no creyentes los tiene atrapados. ¿No es cierto? Que ya la vaca bermeja está en Israel y una serie de acontecimientos. No usemos especulaciones. Yo, fíjense que con el hermano Marilao estamos, porque nos van a borrar muchos programas, hasta 3 años y medio atrás iban a caer muy buenos programas donde hablamos del número de la bestia. Descifrar el número de la bestia no nos corresponde a nosotros. Vamos a hablar de esta marcha blanca que se está iniciando, de la participación que han tenido bandas muy famosas en promocionar al diablo. Entonces, a veces, y alguien lo mencionó, no sé si fue nuestro pastor o mi hermano Leopoldo, que habló de la música. Si hay un campo que ha servido para caldo de cultivo, para el pragmatismo y para muchas otras cosas más, ha sido precisamente la música. Y yo en esto apelo. Hay un desorden dentro de la iglesia que lamentablemente no se quieren corregir. Yo veo que hoy en día a nosotros se nos exigía un estricto conocimiento, especialmente de libros de salmos que hablan de oración, hablan de alabanza, para hacer la primera parte en una reunión, aunque este esquema no corresponde a un esquema bíblico, pero yo recuerdo que durante el tiempo que lo hicimos, Dios nos bendijo de una manera muy grande. Hoy día no. Entre una nueva modalidad, se llega el que hace la primera parte, exhorta la escritura, no le corresponde a él. Cuando el predicador le toca pasar, pareciera que está todo dicho. Y esto está pegando muy fuerte y no hay quien ponga orden. Yo me he quejado en reiteradas oportunidades que no hay una preparación. Ni siquiera existe la preparación para las nuevas almas. Nosotros decimos, lea la escritura. Comienzan a leer la escritura y al final, ¿qué quiere que le diga? Tenemos un borracho con conocimiento, nuestro hermano Leo lo dijo de manera directa, tenemos un fornicario con conocimiento, tenemos un sinvergüenza con conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos proporcionado las armas, en primer lugar, de decirle si acaso él está capacitado
para luchar con sus propios prejuicios, con sus propios pecados, que debiera ser al menos el iniciar. En cuanto, ahí nuestra hermana Patricia Montero de la República Oriental del Uruguay nos está enviando sus bendiciones. Amén. Como primer requisito tampoco le deja abrir Facebook, no sé, de repente, bien dice mi hermano Marilao, el trono de Satanás, Facebook. Porque a quien quiere deja abrir los archivos y a quien quiere no, y todavía tiene cara de decir por 5,000 pesos más puedes promocionar tu página y llegar a no sé cuántos miles de personas. No me interesa. Este mensaje, esta conversación va a llegar a los que tienen que llegar y es la voluntad del Señor. Por lo tanto, digo, cuando se aceptan que hacer saltar a los hermanos, y alguien lo dijo por ahí, que, ¿no es cierto?, el racionalismo tiene que ver, la fe plantea todo lo contrario. En Hebreos 11 plantea todo. Nosotros no tenemos que ver nada para creer. Yo creo que Jesucristo está aquí. Amén. Mi hermano Amén. Leopoldo cree que Jesucristo está allá. Mi pastor lo cree, mi hermana Marta Colón, mi hermano Daniel Amén. Vergara. Amén. Lo cree. Entonces, aquí dice muchos profetas viejos, y en esto quisiera, cuando aquí el profeta joven se le dice, no comas ni bebas, ¿no es cierto? Porque si lo haces, morirás. Entonces viene un profeta viejo, y la Biblia dice que lo viejo está a punto de darse por terminado. Sí, amén. Entonces, viene aquí el profeta viejo y le plantea que Dios le dijo que comiera con él y todo aquello y allá, y él le creyó más al profeta que a la voz de Dios, y fue muerto por un león. ¿Por qué? Porque en estos momentos la gente le está creyendo más al hombre que a la palabra de Dios. Todo esto pasa por conocimiento, porque históricamente nosotros vemos que el Señor dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y nosotros tenemos información suficiente, y de nosotros depende, mediante la gracia del Señor, canalizar ese conocimiento, advertirle a nuestros hermanos como el atalaya, ¿no es cierto? Y decirle que no es el camino a seguir. Amén. Como los profetas antiguos, que lo mencionó mi hermano Leopoldo, si no me equivoco, siempre en las bocas de los hermanos antiguos hubo un así dijo el Señor. No un yo creo, un yo pienso, ni a mí se me antoja de esta manera, pastor. Amén. Bueno, los 3 puntos que yo tomé al principio, los cánticos, la predicación, el culto, ciertamente podíamos ahondar un poquito más con el pragmatismo dentro de la iglesia. Venía a la mente lo que decía el libro de Hechos, que en aquel tiempo, cierto, eran todos de un mismo sentir, de una sola alma. Hoy día la iglesia está dividida por todos estos pensamientos que han entrado, porque nadie se quiere sujetar a la palabra. Yo pienso de esta manera, o yo creo de esta manera, y como le ha resultado, como arrastran gente, masas, ¿verdad? Mueven masas. Bueno, ellos piensan que esa es la manera, ese es el objetivo, ¿cierto? De hacer más que nada, más que seguidores de Cristo, hacer prosélitos, el proselitismo. Y es lo que más o menos el pragmatismo quiere llevar, porque lo que ellos hacen, ¿cierto? Las prácticas, ¿cierto? Las consecuencias. Si yo hago esto, bueno, me resulta, lo llevo a cabo. Mi hermano Alberto tomó el tema de la música, y en un culto las alabanzas tienen que ir de acorde a la palabra. No pueden ir por ejemplo, ese cántico, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, pero si el Señor está aquí, el Señor está en cada uno de nosotros, ¿por qué si el Señor no está de paso? Él vino para quedarse, dice claramente, estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. O sea, es un cántico totalmente contrario. Pablo, ¿qué es lo que aconseja? Cánticos espirituales, himnos, salmos. Y la iglesia ha desvirtuado todo eso. ¿Por qué? Porque
se da más al emocionalismo, al sentido, al sentir. No, yo quiero sentir al Señor, yo quiero sentirlo, yo quiero sentir esa cosita que el pentecostalismo probó en el año 1900. ¿Ah? Ellos probaron, querían hablar en lengua y empezaron a buscar ese sistema y se sintieron tan bien que lo aprobaron, y hoy día a usted no le dicen recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, sino que le dicen ¿hablaste en lengua cuando creíste? Y la pregunta no es esa. El Espíritu Santo es el que necesitamos nosotros hoy día para que nos guíe por medio de la palabra, porque yo puedo hablar, como dijo Pablo, mucha lengua, pero si no tengo la dirección del Espíritu. Entonces, esos pragmatismos, ese pragmatismo que ha entrado, la pregunta es, ¿ha prestado alguna utilidad a la iglesia? Los pastores deberían preguntarse eso. Yo sé que no nos van a amar, pero por lo menos que nos escuchen. Deberían preguntarse eso. ¿Por qué la iglesia está desunida? Si fuimos bautizados en el nombre, si recibimos el Espíritu Santo, ¿por qué la iglesia está desunida? ¿O vamos tras ídolos? ¿Vamos tras los hombres? No es que lo dijo fulano, no es que lo dijo mengano. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Acá instituía un sistema de oración aconsejado por Jezabel. Y el pueblo estaba happy, ¿verdad? Pero ¿qué decía la Escritura? No te hará imagen y se me cansa. Adoraban al diablo con mucha libertad. Y Acab, que era judío, no le ponía el dedo en la llaga. Y tal como dijo mi hermano Leo, hoy día muchas cosas se han introducido en la iglesia y nadie pone el dedo en la llaga. Contar de tener el número, está todo bien. Y aún más, contar de tener el diezmo. Hermanos, la Escritura es clara. En el Nuevo Testamento a mí no me dice que hay que diezmar. ¿Y por qué los pastores no han sacado el diezmo? Porque es pragmático. Es pragmático. Ah, pero es que ¿cómo vamos a financiar la iglesia? Bueno, hagan rifas, hagan bingo, pues entonces. No, pues hermano. No es eso. No es eso. Enséñenle a la iglesia. Una persona que ha nacido de nuevo sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Entonces, es mejor meter el pragmatismo, hermano. El pragmatismo para ellos, porque les ha resultado. Les ha resultado, pero beneficio para quién. Y la Escritura dice claramente, nadie busque, ¿cierto?, el bien propio, sino el de los demás. Y los ministros tienen que buscar el bien de la iglesia, porque para eso fueron llamados. Son ministros a la iglesia. Ministros a la iglesia. No son la iglesia para ellos, son ministros a la iglesia. Mi hermano Leo, antes que me enoje. Ya. Bueno, hilvanando con lo que usted acaba de decir también, Pablo exhortaba a Timoteo y le decía que tenía que ser un ministro que usa bien la palabra de verdad, ¿ya? Entonces, lamentablemente, los ministros se han vuelto pragmáticos porque, claro, les resulta, ¿ya? Los cánticos también les resultan, ¿ya? Dicen, no, yo no escucho música de impío, pero escucho música de trinitario, que son idólatras. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si ellos le cantan a tres, son idólatras. Amén. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son pragmáticos, ¿no? Ahora vamos a cantar alabanzas de meditación para que sientan a Dios. Mire, no sabía yo que había que tocar cántico para sentir la presencia del Señor. El Señor dijo que por nuestro interior, para los que creyeran, iban a correr ríos de agua viva. Amén. Y yo lo planteo así, no para los que creen, para los que creemos, porque yo también creo. Amén. ¿Ya? Entonces yo me cuento con los que creen, ¿ya? De su interior iban a correr ríos de agua viva. Un río de agua viva no es algo que haya que agitarlo, no es algo que haya que atizarlo para que se mueva. No. El río tiene vida propia, Aleluya. corre agua. Amén. Fluye sola. Entonces, cuando nos ponemos pragmáticos, ¿ya? Lo que estamos haciendo es pretender, ¿ya?, ayudar a Dios, y Dios nunca ha necesitado ayuda. Amén. 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 ¿Ya? O sea, el que crea que puede ayudar a Dios, ¿ya? De hecho, Cristo cuando anduvo en la tierra dijeron, maestro bueno, ninguno es bueno, le dijo el Señor, sino solo Dios. Amén. Hay uno solo que puede todo solo.
Y usted dirá, bueno, ¿y si era Dios cómo dijo eso? Sí, pues, pero es que él estaba manifestado en carne. Todavía no había cumplido toda la ley. Por ende no era bueno. Todavía no era bueno. Tenía que cumplir toda la ley primero. Todavía no la había concretado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal como decía usted, pastor, en la iglesia se han vuelto pragmáticos, sobre todo los pastores, porque claro, les resulta copiar lo que están haciendo otros. ¿Ya? Les va bien y todo. Moisés, cuando pidió la ofrenda en el desierto, porque Moisés no pidió diezmo, pidió la ofrenda en el desierto y después tuvo que pedir que ya no trajeran más. A ver. No, tuvo que pedir que ya no trajeran más porque pidió con fe. Amén. Hay hermanos que piden una y otra vez y le dan al pueblo, que no sea mezquino, que no sea avaro, que no sea ladrón, ¿ya? Y ofenden a los hermanos. Sí. Y le ponen una carga. Si los hermanos, los que van a la iglesia es porque tienen fe. Se van a meter la mano en el bolsillo y van a dar lo que pueden. Sí. Pero no hay que oprimirlos, no hay que estarlos oprimiendo para que den más. No. Porque el que es disipador, aunque usted le dé hasta la casa, se la va a gastar igual y al otro día va a volver a pedirle más todavía. Porque Sí. hay pastores que son disipadores, que se gastan todo. El otro día vi un video de una mujer que estaba pidiendo, una pastora que estaba pidiendo $200 millones porque ella tenía que comprarse una casa. Y nosotros predicamos que nos vamos al cielo. ¿Para qué quiere una casa y de $200 millones más encima? Chuta, qué humilde para pedir. Entonces, como que de verdad que estamos, como que el mundo está al revés. Y todos estos que hacen este tipo de cosas hacen blasfemar a los enemigos de Dios. Amén. Porque ellos blasfeman en contra de Dios, sí, por este tipo de personajes, ¿ya? Que hacen malas cosas, ¿ya? Que lo malo lo saben hacer tan bien y lo bueno, pucha, que les cuesta. No digo que nosotros seamos santos, pero nos esforzamos y nosotros estamos en esto mismo. Hasta el día en que el Señor nos llame, Amén. Ahí recién vamos a ser salvos. Todavía estamos dando la batalla. Pablo, el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Ya? Él todavía no se había muerto, pero él ya tenía claro que había peleado la buena batalla. Y nosotros los que estamos aquí tenemos que pelear la buena batalla de la fe y tenemos que creer que la estamos peleando también, ¿ya? Amén. No creernos salvos, ¿ya? Si bien es cierto, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz, ¿cierto? Hay una serie de escrituras que nos dan a nosotros como salvos, pero nosotros todavía no somos salvos. Cuando venga el Señor, dice que ahí estaremos para siempre con Él. Pero mientras tanto estamos en este cuerpo, y este cuerpo, Pablo decía, que ponía su cuerpo, ¿cierto?, como sacrificio vivo, ¿ya? Entonces hay gente que no quiere poner el cuerpo como sacrificio vivo y toma esta ideología y la acomoda para que poder tener una vida buena en este mundo, ¿ya? Usted hablaba, pastor, o mi hermano Alberto delante, de que a nosotros nos espera un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿ya? Nosotros estamos de paso nomás, nosotros somos Amén. peregrinos, nuestra nacionalidad está ahí arriba, en los cielos, de donde viene el Señor Jesucristo, dice la Escritura, Amén. ¿ya? Entonces, no debemos marearnos con esta, no hay que mirar para el lado, porque Israel miró para los lados, miró a sus vecinos y terminaron corrompiéndolos. Se corrompieron igual que los que a Dios le había dicho que lo iba a tener que destruir a todos ellos porque era gente corrupta, ¿ya? Hay gente que dice que Dios, un filósofo, pastor, ¿se acuerda dónde íbamos a la Plaza de Renca? Había un filósofo muy entendido, ¿ya? Era bravo el hombre, y un día dijo, Jehová dijo, ha sido el genocida más grande de la historia, ¿ya? Pero él no decía que los que se murieron eran los impíos más malos y más pecadores de la historia del mundo, los que estaban ahí, ¿ya? Porque por santos no se murieron, no. En el diluvio no se murieron por santos, y los que se mueren en la gran tribulación tampoco se van a morir por santos. Los que pasen por el juicio entre el gran trono blanco no va a estar lleno de santos ahí, son puros culpables. Amén. ¿Ya? Son todos los culpables, los que nunca se arrepintieron, los que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, ¿ya? Los que atendieron a toda esta ideología y nunca atendieron a la palabra del Señor, tal como lo decían ustedes. Amén. ¿Ya? ¿Y qué es lo que manda la Escritura? Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones.
Eso es lo que hay que prestarle oído, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Eso, pastor. Amén. Bueno, Hermano Alberto. la Escritura nos habla que, bueno, Dios conoce el corazón del hombre, por algo actúa Él y actúa con justicia. Eso no cabe duda. Y hay también clara evidencia de que Sodoma y Gomorra no estaban practicando cosas naturales, eran cosas contra naturaleza, como hoy día lo que se practica, ¿cierto? Es cosa contra naturaleza, porque Dios también en las leyes puso leyes naturales, que el hombre no puede pasar, pero el hombre aún así ha sobrepasado esas leyes naturales de una u otra manera y morales. Y Dios ha tenido paciencia, porque Dios tiene paciencia en ese sentido. Y en eso no debemos descartar la misericordia y la bondad de Dios para con el hombre, así como lo tuvo con nosotros. Amén. Por eso que Pablo dice, por gracia soy salvo. Y esto no es don de vosotros. Nosotros también estábamos en el montón. Amén. En el montón de pecadores, ¿cierto? Que fue... en los cuales redimió el Señor Jesucristo a través de su sangre ahí en el Calvario, por toda la humanidad. En el verso 8 que leímos, para ir cerrando ya, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones, escuche, de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Claramente hemos visto cómo la ideología del pragmatismo ha penetrado dentro de la iglesia a través del tiempo. Paulatinamente ha ido penetrando a través del tiempo. Y eso es porque, lamentablemente, la debilidad de los hombres que están puestos por delante, así como muchos reyes en Israel, que con mucha debilidad dejaron entrar la apostasía a Israel, así también muchos pastores hoy día han ido dejando entrar la apostasía a la iglesia. Oramos al Señor por los ministros siempre para que vuelvan a tomar el curso, ¿verdad? Como al principio Pablo le hace una exhortación a la iglesia en Galacia, cuando fueron escandilados, cuando fueron prácticamente ahí abrazados por el judaísmo, ¿verdad? Le dice, vosotros corríais bien, vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó o quién os estorbó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuando Jesucristo fue presentado. La iglesia en un principio presentó a Jesucristo. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Hoy día es una falta grave a Dios primeramente, ¿verdad? Que entregó su vida como hombre acá en la tierra, y también a esos miles de hermanos que entregaron sus vidas por el Evangelio. Yo creo que hay que hacer una meditación, sobre todo los ministros que están por delante, ancianos de la iglesia, y ver por qué camino se está conduciendo a la iglesia. Mi hermano Alberto, para cerrar. Dice nuestro hermano Daniel Vergara, acá en Rosario, a los hermanos de la Pentecostal Unida les enseñaron que solo tenían que escuchar al pastor de ellos y al pastor Limone y a nadie más, y se han quedado con sus malas enseñanzas. Esto sucede mucho, donde los que se enseñorean de la iglesia no les dejan escuchar la verdad, porque saben que la verdad liberta. Y dice, hoy todos están copiando las células, que es un invento trinitario. César Castellanos, un gran pastor y predicador de la voz en el desierto, cayó con ellos, se fue con la mujer, con otra mujer, y perdió todo lo que caminó en la verdad. Qué terrible. Mire, yo he sostenido una cosa durante este último tiempo, y es lo que Pablo le dice a una de las iglesias: si un ángel del cielo os predica un evangelio diferente a este, sea anatema. Fíjense que no han sido los ángeles los que han venido a predicar un evangelio diferente. No. Es el hombre el que ha tergiversado el evangelio, ¿no es cierto? Y yo quisiera traer a la palestra, por ejemplo, a Jacob. Cuando Jacob
recibe una promesa de Dios de que lo va a hacer prosperar, lo va a enriquecer, y cuando llegan al acuerdo de que todas las ovejas pintadas, abigarradas, van a ser de Jacob, y las otras de un solo color van a ser de Labán, cuando las ovejas robustas iban a parir, Jacob, ¿no es cierto?, comienza a pelar varas de álamo y las pone así como, porque cuando uno pela una vara de álamo, una varilla de álamo, queda blanca la parte donde peló y la otra queda con el color habitual de la cáscara. Conviene preguntarse, lo que hizo Jacob fue un recurso en las manos de la fe, o fue un sustituto de la fe. Porque si Dios le había prometido que lo iba a enriquecer, amén, él no tenía nada más que hacer que esperar que Dios lo enriqueciera. Hoy en día ocurre lo mismo. Por ejemplo, nosotros fuimos duramente criticados cuando una supuesta pastora se tatuó el nombre de Jesús aquí en un brazo. Inmediatamente le presentamos la cita de Levítico donde dice: no harás incisiones. La Biblia de Jerusalén es más clara, dice: no os haréis tatuajes en la piel. Y apareció un señor con su teología católica histórica y puso una docena de argumentos ahí, pero nunca presentó un texto donde Dios diga: háganse tatuaje. A eso voy yo, que amén, cuando Dios me diga claramente, haz esto, yo lo voy a hacer. Lo demás son inventos humanos. Amén. Mi hermano Leo, vamos despidiéndonos. La próxima semana seguimos con el tema. Amén. Así que es un tema largo para que dejemos bien en concreto, hermanos amados, este tema, y para que el Señor abra por el medio de esto a los ojos de los hermanos y mayormente de los ministros. Amén. Mi hermano Leo. Ya, bueno, para despedir, siempre pensando en el tema que estamos tomando también igual, un buen ejemplo es Jeroboam, que le dijo al pueblo de Israel: no suban a Jerusalén, amén, adoren aquí nomás. Y les puso un sustituto ahí, un lugar donde ellos podían, y fue pragmático en eso porque resolvió un tema. Sí, amén. ¿Ya? Se los dejó cómodos, ¿ya? ¿Y qué es lo que provocó eso? Una falsa adoración. En vez de adoración a Dios, provocó idolatría, que es lo que más aborrece el Señor, la idolatría. Entonces, estamos hoy día pasando por un proceso donde realmente no nos damos cuenta, pero la idolatría está aquí a la vuelta de la esquina, pues, está en nuestras propias narices y no nos damos cuenta. Criticamos a los católicos, pero somos iguales, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo también, porque a veces no nos damos cuenta que estamos criticando a otros y resulta que estamos cayendo en exactamente lo mismo. Entonces, para cerrar, mi ejemplo, Jeroboam es un muy buen ejemplo de lo pragmático. Ni hablar del rey Joaquín, que lo sentó el rey Nabucodonosor a la mesa, ¿ya? No tuvo más problemas. Se sentaba a la mesa con el rey, comía de lo mejor, solucionado su problema. El punto es que nunca más volvió a tener comunión con Dios. Murió en manos de los enemigos de Dios y en manos de sus propios enemigos que lo llevaron cautivo. Porque el diablo es así: o le da a usted hasta que lo consume, o le pone la mesa, lo sienta en la mesa del diablo y le corta la comunión con Dios. Entonces, ojo con eso también. Hay que tener ojo. El pragmatismo es más malo de lo que nosotros podemos pensar. Y muchos pastores, ministros, porque el problema viene de arriba, sí, si no es de abajo. El problema viene de arriba. Obispos, pastores, evangelistas, ¿ya? De ahí para abajo viene el problema, porque los que están guiando al pueblo son los que están cayendo en el error y
chorrea para abajo el error. ¿Ah? Entonces es importante que los pastores ojalá reconozcan a Dios, ¿ya? Y no se aferren tanto a las enseñanzas de los hombres, porque los hombres pasan, los hombres se mueren, ¿ya? Y hasta ahí nomás llegan. Aunque haya sido lo más encantador que se pueda, ¿ya? Se mueren igual, pero Dios permanece para siempre. Que el Señor Jesús bendiga a todas las hermanas y hermanos que están conectados. Como siempre, un placer, mi hermano Alberto y pastor, de poder aprender de ustedes en estos espacios que podemos compartir un ratito. El Señor Jesús les bendiga. Mi hermano Alberto. Amén. Para cerrar, hoy día vi un video que ya raya en lo ridículo. Había un pastor que le pegó unas palmaditas en la guatita a su esposa que estaba embarazada y dijo: aquí viene el futuro pastorcito. Yo pensé, es dinastía la cuestión. Amén. Y no solo eso, así que vayan pensando en lo que este futuro pastorcito va a necesitar. Y empezó a dar una lista de utensilios que ese niño iba a necesitar. Entonces, el tema del pragmatismo, a mí lo que me da pena es que mi hermano Leo dijo: criticamos la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica hubiese resucitado a Constantino, sería normal, pero lo está resucitando la Iglesia Evangélica, adoptando las mismas costumbres de Constantino, porque yo lo he visto sentarse con toda la plana mayor y una serie de cosas que yo, a veces por prudencia, algún día voy a tener que hablar porque Dios me amonesta que las hable. Entonces, Dios nos ayude, Dios bendiga a esta generosa compañía que siempre está con nosotros aquí, enviándonos sus bendiciones, dándonos aliento. El Señor Jesucristo les bendiga grande y poderosamente. Nuestro pastor dijo que continuamos con el tema, pero recuerde que va a ser el día viernes, Bien. si Dios así lo permite. Amén. A contar de la próxima semana es el día viernes, hermanos amados, y concluimos con este texto, lo que dice Pablo a Timoteo en una de las cartas, en la segunda, capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un culto con doctrina también es un culto avivado, para los que les gusta el avivamiento. Así que, pastores, a despertar. Amén. A despertar. Que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes que viene, no este viernes, el viernes que viene el próximo, con la ayuda del Señor. Amén. Un abrazo para todos los que han estado en sintonía de nuestro programa Conversando la Escritura. Compártalos con los amigos, los conocidos, los hermanos. Y también estamos en un canal de YouTube, ¿cierto? Usted lo puede buscar por José Manuel Pérez Ceballos. Y ahí están todos los programas. Bendiciones, hermanos, hasta el viernes, si Dios así lo permite. Amén. Jesús le bendiga. Ahí se desconectan cada uno. Hasta el viernes. Bendiciones. Salud, hermano Daniel Vergara, a todas las hermanas y hermanos. Sí, amén. Ahí se desconecta usted. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia.
mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino,